trabajado en FSC, ha trabajado en WWF aquí en España, y también es importante que sepáis que ostentó el cargo de director general del Medio Natural y de Biodiversidad de Castilla-La Mancha, que tenemos aquí a la representante actual, y actualmente es director de máster en Economía Verde en el Foro Next Education. O sea que os dejo con él, nos va a hablar de cómo conectar los bosques en Cuenca y en España en general. Le damos un fuerte aplauso. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero, agradecer a los organizadores, a Dendron, a UFIL, a Landlife, la invitación para estar aquí hoy, y también saludar, como no, a la nueva directora general, que es un placer, un honor compartir escenario con ella y poder transmitir todo lo que sea útil para nuestra tierra, para Castilla-La Mancha. Y desde luego un saludo muy cariñoso a todos los que han sido mis compañeros y compañeras en la dirección general en los años anteriores, tanto en la provincia de Cuenca como especialmente mi compañero de batallas, Alfredo Chavarría, que sin él pues muchas de las cosas de las que se hablan hoy aquí hubiesen sido totalmente imposibles. Con lo cual hoy es para mí un placer doble el poder estar aquí por recordar y por seguir transmitiendo. Y luego también quería, verdaderamente, hace poco lo decía, con otra empresa, en este caso una empresa italiana, que partía de ideas y conceptos novedosos dentro de la gestión forestal, y que a día de hoy en Italia tienen más de 60 trabajadores, y una de sus líneas de actuación es precisamente el trabajo en servicios ecosistémicos. Y hoy también lo quiero hacer aquí con la gente de Dendron, porque creo que están simbolizando uno de los ejemplos más importantes de lo que tiene que ser, si me lo permitís, una revolución dentro del sector forestal. Hay otra gente como Mario Zurita, que está aquí también, que representáis toda una generación nueva de profesionales del sector que sin duda, bueno, pues vais a tener en vuestras manos lo que es el futuro del sector forestal, y tenéis que incorporar los nuevos conceptos que vienen. Y bueno, Joaquín, que como representante de ASEFCAN, pues te toca también hacer que las empresas dentro del sector forestal en Castilla-La Mancha abracen los conceptos nuevos. Para todos, bueno, un saludo muy, muy especial y un agradecimiento también a todos los alumnos jóvenes que veo que os incorporáis, que me han dicho que sois de Albadalejito. Es así, todos los que estáis aquí. Pues un saludo también, y espero que estéis disfrutando de las jornadas. Yo, evidentemente, muchas de las cosas que se han dicho coincidían con lo que más o menos yo podía decir. Entonces también yo había pensado que eso iba a pasar, y que quizá yo me tenía que centrar más en aquellas cosas que pueden servir para conectar lo que en el mundo está pasando con lo que en Castilla-La Mancha yo veo como oportunidades, por haber estado en la legislatura anterior al frente de la dirección general, y un poco en conexión también con una de mis actividades ahora, que es una colaboración como director de un máster en Economía Verde en una escuela de negocios internacional que se llama Next Education. Y desde luego todo lo que se ha dicho hoy es información súper útil y súper importante para abordar lo que, en mi opinión, tenemos que abordar como castellano-manchegos. Yo, en primer lugar, y bueno, la verdad es que también es un lujo llegar aquí, Susana, y que comuniquéis que la Alianza por los Servicios de los Ecosistemas, o que el conjunto del trabajo, ¿no? Yo creo que es lo que se ha premiado, o lo que se puede premiar, el conjunto del trabajo de servicios ecosistémicos en Castilla-La Mancha es hoy finalista en unos premios internacionales que son los de la Fundación Corresponsables, ¿no? Esto nos proyecta como Castilla-La Mancha a un escenario que de alguna manera yo creo que no podemos ya obviar. Es decir, somos líderes de alguna manera en ver cómo podemos incorporar el concepto de servicios ecosistémicos a nuestra estructura de la propiedad forestal, a nuestra economía forestal, porque decíamos, es que, claro, la mitad prácticamente de la superficie forestal de Castilla-La Mancha, perdón, la mitad de la superficie de Castilla-La Mancha es forestal, pero es que el 99,5% es medio natural. Y esta consejería en la que tenemos aquí a una de sus directoras generales y Alfredo como coordinador, es que tiene una capacidad de impacto en concepto de biodiversidad, porque gestionan caza o pesca, porque gestionan biodiversidad en el Red Natura 2000, en los parques naturales o la propia gestión forestal, prácticamente en todo el territorio. Por no decir todo el territorio, porque
porque es que se declaran hasta zonas de especial protección para las aves urbanas, con lo cual, y de hecho si hablamos de conectividad y de necesidad de generar corredores ecológicos, el papel de las vías pecuarias, por ejemplo, conectando en el siglo XXI zonas que a día de hoy pueden ser islotes de biodiversidad, y la conectividad entre lo urbano y lo rural es absolutamente fundamental, con lo cual desde luego los profesionales del sector del medio natural, forestal, tenemos un papel muy importante que antes se reflejaba en los datos que daba Pancho, por ejemplo, en la problemática de los problemas a nivel mundial. Pues es que entre los 8 primeros, 5 tienen una vinculación directa con el medio natural, con lo cual nos tenemos nosotros que creer en primer lugar que tenemos esa responsabilidad, y como tenemos esa responsabilidad tenemos que ser capaces de identificar cuál debe de ser nuestra estrategia, dónde están las oportunidades y cómo nos tenemos que mover. Durante muchas décadas, o por lo menos durante 2 grandes décadas, desde la crisis financiera del 2008, el sector forestal se cayó completamente en esta comunidad autónoma. El sector de las Puertas, de Villacaña, se vino abajo. La madera se dejó de sacar de muchos montes. Ya desde antes, con toda la deslocalización de las multinacionales europeas a China, donde se trasladó buena parte de la fabricación de productos forestales, China y el arco asiático que rodea China, pues se vino abajo el sector, ¿no? Pues estamos en una fase en la que teníamos que recuperar, y a lo mejor no hay que recuperar con los mismos conceptos que teníamos antes, porque no tendría sentido volver otra vez a cometer el error de antes, y desde luego no estamos en unas condiciones de producir madera en grandes volúmenes ni en calidades que nadie tenga. Pero sí tenemos que fijarnos en qué tenemos nosotros y otros no tienen, y ahí es donde está el concepto de servicios ecosistémicos en Castilla-La Mancha. Nosotros tenemos una gran biodiversidad, muchísimo territorio, muchísima despoblación. Tenemos una ubicación geográfica en la península ibérica con un número de cuencas hidrográficas que aportan agua al resto de la península ibérica. Y tenemos una grandísima amenaza, que son los incendios forestales. Bueno, pues si todo eso lo ponemos en la coctelera y atendemos a las cifras que nos ha dado Alfredo antes, dices, no puede ser que nuestros montes sean deficitarios cuando el valor de la biodiversidad o el valor del conjunto de servicios ecosistémicos hacia la sociedad vale muchísimo más de lo que vale la propia madera que estoy sacando del monte, y resulta que dejo de hacer gestión forestal porque me falta ya no 4 euros, es que si aquí hay propietarios forestales privados, o en definitiva sois todos colegas del sector o estudiantes, ¿quién va a invertir 1 euro en un monte que te hace perder 1 céntimo? Es que no inviertes, directamente la economía te dice no hago gestión, lógicamente. Entonces, con ese concepto yo creo que tenemos que darle la vuelta a la tortilla, y la vuelta a la tortilla yo creo que la tenemos muy bien enfilada, porque hemos sido la única comunidad autónoma que ha legislado, no solamente a nivel nacional, es que a nivel internacional somos ejemplo y somos líderes en este momento. La semana pasada yo estaba en Milán, me invitaron a participar como moderador en una mesa redonda para hablar de financiación y de partenariados. Y luego a lo largo de toda la sesión se habló de fórmulas de colaboración para ver cómo se pone en marcha toda una estrategia que movilice recursos, inversiones en materia de biodiversidad. Bueno, es que no hay ningún gobierno regional que haya hecho lo que hemos hecho nosotros en Castilla-La Mancha. No hay ninguna región que haya avanzado tanto en este sentido. Por lo tanto, es algo que tenemos que ser capaces, en primer lugar, ser conscientes de ello. Es decir, tenemos un camino avanzado que está ahí, y que muchas empresas están buscando dónde poner dinero. Bueno, pues nosotros ya tenemos el marco, es decir, ya podemos salir tanto desde la administración como desde el sector privado. Cualquiera de los que tengáis aquí una empresa que quiera tener la iniciativa de ir con el concepto de servicio ecosistémico, que sepa que ya puede ir al mercado y decir, oye, que yo estoy en Castilla-La Mancha, donde esto se ha regulado, donde hay una alianza por los servicios de los ecosistemas que tiene un decreto, donde hay una ley de economía circular que ya lo pedía, donde hay una ley de lucha contra la despoblación que lo ha incorporado, y donde hay una ley de montes que habla de fondos, entre ellos el de externalidades. Eso ya se puede hacer.
Entonces, aprovechadlo, eso está ahí. Con lo cual, pensad, los que no lo veáis todavía, antes hablaba con Joaquín, me decía, joder, es que cuando empezasteis a hablar de esto, yo esto lo veía tan abstracto, esto parecía que era mentira. Ya, si es que es muy abstracto, al principio cuesta. Pero a que cuando Alfredo ha puesto ahí la transparencia y ha dicho, esto es lo que cuesta la gestión, 29 euros creo, algo así. Y esto es lo que recibimos del monte, por madera, por pastos y por caza en Palancares, eran los ingresos. Y eran 24. Nos faltan 4 euros. Y la valoración de la naturaleza se iba a 46, creo recordar. A que ahí veis claro que dices, pues a ver. Y un concepto que os dejo encima de la mesa que es importante, que la semana pasada también defendía y discutíamos en Milán, en la cumbre era la Business and Nature Summit, la cumbre de negocios y naturaleza de la Comisión Europea. Y la propia directora de la Comisión Europea, en una mesa redonda, ella dijo que era muy importante valorar lo que es la biodiversidad, lo que son los servicios ecosistémicos, lo que es la biodiversidad. Necesitamos esa cifra. Bueno, yo le dije, sí, hay que saberlo, hay que tener ese dato. Pero la aproximación para que nos salgan las cuentas en los montes no es esperar que la gente nos vaya a pagar los 46 euros por hectárea que genera ese monte. Lo que necesitamos vender es ese valor mínimo que a mí me hace que mi monte deje de perder dinero. Es decir, esos 4 euros que le corresponde a la sociedad devolverme, porque yo le estoy generando servicios ambientales a la sociedad y nadie me está pagando. Porque si no hacemos ese partenariado con la sociedad, si no hacemos esa alianza con la sociedad, entonces yo no puedo hacer gestión. Yo como ingeniero forestal cojo un monte y si saco madera tengo un mercado, si saco resina tengo un mercado, si saco corcho tengo un mercado. Pero si saco servicios ecosistémicos, un mercado como tal, pues habéis visto, ¿no? Se están construyendo, ¿no? Y son mercados pues que tendrán décadas hasta que estén consolidados. Hay ya oportunidades. Entonces lo que necesitamos es que alguien se comprometa a compensar lo que llaman en inglés ese gap, esa diferencia, ese fallo, para que sea rentable la explotación. Entonces, en Castilla-La Mancha, en la legislatura anterior, lo que hicimos fue, en primer lugar, implicar a las ciudades. ¿Por qué a las ciudades? Bueno, pues porque ahí, cuando hay despoblación, la gente no se va de un pueblo a otro. La gente se va de un pueblo a una zona urbana. Y en la zona urbana, el mayor cordón umbilical que te queda con tu pueblo es el agua que bebes cuando abres el grifo, o el CO2 que se almacena en el monte de tu pueblo cuando tú arrancas el coche, o la biodiversidad que ha polinizado, yo qué sé, el último tomate que te comes ¿no? Entonces, eso la sociedad lo tiene que reconocer desde lo urbano. Y de ahí que la foto inicial de la alianza fue la de Emiliano García Paje como presidente con los 5 alcaldes de las ciudades. Esa foto, y quiero incidir en ello, y me estoy enrollando un montón, tengo una presentación de 4 diapositivas, pero es que me parece más interesante quizá incidir en cosas así más anecdóticas con la idea de despertar conexiones. Esa foto es lo que durante décadas los forestales hemos estado intentando conseguir y nunca conseguíamos, con toda mi humildad, en el sentido de decir, para los forestales nos es muy difícil comunicar lo que hacemos. Es decir, es muy difícil llegar a la sociedad diciéndoles, oye, que yo hago gestión forestal sostenible certificada por los sistemas de certificación forestal, que esto es fundamental. Y la señora de la avenida no sé qué, de la ciudad no sé cuántos, dice, ¿qué me estás contando? Pero si ve a Emiliano García Paje con su alcalde en una foto diciendo que se ponen de acuerdo para conjuntamente mejorar la gestión de los bosques, eso es otra historia. Entonces, una de las cosas que también creo que tenemos que mejorar como sector forestal, como sector de medios naturales, esa comunicación, y esa comunicación también de pegada política, porque al final esto pasa si hay voluntad política. Si no la hay, no sucede, porque se trata de llevar leyes a unas cortes, se trata de cambiar pues estrategias, financiación, y se trata de que hay partidos en la oposición que dicen una cosa o dicen la otra. Entonces se trata de intentar buscar un consenso en el que todo el mundo esté amable, y de hecho nuestra ley de montes, la modificación de la ley de montes, fue aprobada en Cortes por unanimidad, por el consenso de todos los partidos políticos. Entonces, aquí quiero hacer eso, una llamada a que seamos también inteligentes en cómo somos capaces de vender algo que es muy abstracto, como me decía Joaquín, que es muy complicado de entender, pero que cuando llegaron los ayuntamientos y dijeron que me hago la foto
y alguno de ellos ya incluso dijo yo pago 1 euro por habitante al fondo. Bueno, pues ya está materializado. Así es como se va a empezar a financiar la Alianza por los Servicios de los Ecosistemas. Y cuando en paralelo los 4 euros que nos faltaban se lo dijimos a Carrefour y le dijimos aquí tienes un certificado FSC que tú comprendes, que tú entiendes, nos pagas el déficit de 4 euros por hectárea y año. Bueno, pues dijeron que sí, que lo hacían por 2 años. No sé cómo está ahora mismo el ingreso, pero es decir, materializar un poco esos conceptos. Bueno, no me entretengo. Sí que os digo otra cosa. Porque a veces de las jornadas, cuando hablamos del caos que hay todavía de metodologías, sistemas, sellos de certificación, créditos o certificados, es muy caótico todo. Todavía, es decir, porque como decía Pancho, es decir, todo esto se está construyendo y falta mucho por hacer, ¿no? Y habrá que incorporar nuevas metodologías y tecnologías nuevas a las mediciones de la biodiversidad, ¿no? Nos ha puesto Pancho algún ejemplo de incluso con ADN, cómo podemos medir la biodiversidad que hay en un espacio, en un rodal, etcétera. Bueno, entre tanto, lo que no cabe lugar a la confusión de que los sistemas de certificación de gestión forestal, FSC, PEF, que son los que nos están dando a día de hoy la primera garantía de contacto con la sociedad, esos van a seguir ahí. Y, en definitiva, no perdamos el foco de, en gestión forestal, certifiquemos FSC o PEF. Desde mi punto de vista, todo el mundo me conoce, todo el mundo sabe de dónde vengo y todo el mundo sabe cuando he argumentado por qué creo que Castilla-La Mancha en este momento tiene que apostar más por FSC, entre otras cosas porque FSC sí que ha desarrollado una metodología para poner en valor los servicios ecosistémicos. Pero hagamos lo que hagamos, FSC o PEF, hay que certificar los montes porque es la mejor manera de comunicar, de llegar a la sociedad y también de darnos una garantía como ciudadanos de que estamos haciendo bien las cosas y que nos creemos como gestores en nuestro propio sector. Con esto os hago esto es un anuncio publicitario casi, pero bueno, la semana pasada en Milán se anunció una cosa que yo había proyectado en mi trabajo anterior hacía tiempo y que también era pues un poco como con esto de los servicios ecosistémicos, algo muy abstracto y muy increíble, ¿no? La gente me decía que esto es una locura. Bueno, se anunció que la Fórmula 1, ¿os gustan la Fórmula 1? ¿O sabéis de qué va por lo menos? Y esas cosas, ¿no? Las carreras, los mundiales de Fórmula 1, etcétera. Bueno, pues incorporan los neumáticos de la Fórmula 1, van a ser todos neumáticos certificados por FSC para garantizar que el caucho natural que llevan procede de bosques gestionados de manera sostenible. Pirelli es quien hace ese suministro. Es decir, estamos a ese nivel de pegada de marketing, de comunicación con la sociedad. Entonces, aprovechemos esto, porque no es baladí el poder conectar lo que estamos haciendo en Castilla-La Mancha con cosas que están pasando a nivel mundial, con eventos y marcas que son muy importantes, muy trascendentales. Y lo que nosotros estamos haciendo en Castilla-La Mancha también lo es. O sea, que hay que creérselo, porque si no lo vendemos, pues parece que no está pasando, que no sucede. Entonces, yo os animo a que tengamos esa visión de marketing y moderno para aplicarlo a nuestra comunidad autónoma. No sé si me he pasado una diapositiva. Bueno, voy a ir muy, muy rápido sobre las transparencias, con la idea de no entretenerme, no pasarme del tiempo, y me dais un toque, por favor, si veis que me paso. Y sobre todo luego lo que queráis lo podemos hablar en preguntas, en el turno de preguntas. Esta es básicamente la estructura de cómo funcionaría un mercado, ¿no?, de servicios ecosistémicos. De un lado tenemos los productores de los servicios ecosistémicos. Me he centrado en el sector forestal, pero esto realmente se puede aplicar a la agricultura, se puede aplicar a un espacio lagunar, se puede aplicar a cualquier gestor o titular de un espacio donde se esté generando servicios ecosistémicos. Y aquí es importante el concepto de que el señor, la señora que tiene un terreno y está gestionando, está haciendo las cosas con un enfoque de generar servicios ecosistémicos, es un productor de servicios ecosistémicos y tiene la gran oportunidad de rentabilizar, si no todo, una parte de su esfuerzo económico de cara a esa gestión, ¿no?, de cara a lo que está haciendo como gestor. Y ya pueden ser públicos, privados, comunidades, todo lo que nos ha contado Héctor con el tema del catastro y la distinta estructura de la propiedad. Del otro lado, y me paso por encima del catálogo o un resumen de lo que son servicios ecosistémicos, la biodiversidad, el carbón, el agua, la conservación de suelos, actividades recreativas, temas religiosos, muchas cosas. Del otro lado, lo que hay a día de hoy a nivel mundial son muchas entidades
muchas de ellas privadas, pero también hay administraciones públicas que pueden jugar un papel muy importante, que tienen compromisos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, con la Agenda 2030, que tienen el compromiso de reportar, de medir y de informar periódicamente cómo están mejorando en su comportamiento social y ambiental para ser de cara a la sociedad una entidad creíble y responsable con nuestro modelo social, y que dentro de todo lo que es la jerarquía de mitigación de impactos, pues no, evitar, reducir, al final casi todos tienen que compensar. La mayoría a día de hoy tienen que compensar, y en esa compensación está la oportunidad de conectar con quien produce lo que los otros necesitan. Esas empresas e incluso administraciones van a necesitar compensar en créditos o certificados de algo, en unidades de, si es emisiones de carbono, pues toneladas de carbono. Si es hectáreas de biodiversidad, por huella ecológica en biodiversidad, hectáreas de biodiversidad. Si es agua, hectómetros cúbicos o metros cúbicos de agua. Lo van a tener que hacer. Lo están haciendo, lo están buscando. Hay oportunidades billonarias en los mercados ahora mismo, tanto de empresas que quieren directamente comprar o sponsorizar o patrocinar servicios ecosistémicos, como de inversores, gente que pone dinero encima de la mesa a modo de préstamo para que se desarrollen actividades económicas, ¿vale? Con el concepto de economía verde, es decir, empresas que se pongan a trabajar en proyectos, pues por ejemplo, habréis oído hablar del biochar, pues bueno, que la biomasa, que hablábamos antes de los restos, Mario, pues a lo mejor que esa biomasa deje de estar ahí y que de alguna manera en un proyecto de economía verde, con una financiación que a alguien le va a servir para compensar créditos de carbono, pues los residuos, en lugar de que se queden en el monte, empiecen a sacarse y entren a formar parte. Porque volvemos al concepto que os decía antes, no tenemos que financiar el 100% del proyecto. Estamos en una situación en la que nos falta financiar un porcentaje. A veces serán 4 euros, a veces serán 10 o 15 o 20, ¿verdad? Porque los cálculos en otros montes eran peores. Pero es un porcentaje del total de la inversión. Y hay gente dispuesta a hacer un partenariado, una colaboración y poner el dinero que falta. Entonces, eso está pasando hoy. O sea, esto no es ciencia ficción, ni os cuento, no, eso está pasando hoy. Y, de hecho, yo cada día recibo gente, me llama gente diciendo, oye, ¿conoces dónde puedo...? Y digo, sí, claro que conozco, ¿no? O sea, hay oportunidades para hacer eso. Y aquí hay oportunidades, lógicamente, de negocio también a todos los niveles, para los intermediarios, para los consultores, para los gestores, para los propietarios, con lo cual esto también es una llamada a la organización, una llamada a que os sentéis, a que vayáis a esa alianza de los servicios ecosistémicos, que meditéis y que entre todos pongáis encima de la mesa cómo podéis colaborar a nivel de Castilla-La Mancha para generar esa estructura que conecte con lo que el mercado pide. De todos los servicios ecosistémicos, mi recomendación es que os centréis en 3 en este momento. Desde luego el carbono, el almacenamiento de carbono, tiene todavía los fallos que comentaba un poco Pancho. A nivel mundial, bueno, pues la normativa, el Acuerdo de París ha avanzado algo en gestión forestal sostenible, pero todavía nos queda algún paso para materializarlo, pero llegará. O sea, llegará que la gestión forestal sostenible sea un sumidero de carbono per se. Y de hecho, yo creo que Castilla-La Mancha tiene oportunidades también de vincular eso al carbono evitado a la atmósfera por por la sinergia entre gestión forestal y lucha contra incendios forestales. Y hay metodologías que se deben desarrollar y poner en marcha. Y también eso son oportunidades de negocio. Es decir, empresas que estéis aquí, gente que sois innovadores, que conocéis la tecnología, que conocéis lo forestal, hay oportunidades de desarrollar metodologías propias. Entonces, pongámonos en marcha, porque hay dinero también. Hay dinero público, están los fondos Next Generation. Entonces, aprovechar esas oportunidades. La biodiversidad, fundamental. Lo ha comentado también antes Pancho. Es fundamental porque la última COP que tuvo lugar en Montreal ha hablado ya de un marco muy claro de biodiversidad y específicamente establece objetivos donde dice que hay que ponerse a movilizar financiación y que hay que crear herramientas para movilizar financiación. Cuando lees eso, dices, bueno, esto es lo que ha hecho Castilla-La Mancha con la alianza y con el cambio legislativo. Y es lo que tiene ya preparado para coger ahora, y cada vez que certifica un monte y lo verifica en servicio ecosistémico, ya puede empezar a ir a empresas a decir, oye, que yo ya tengo esto, si quieres lo patrocinas, me das 4, 3, 2 euros y no me compras todo el monte, me compras 100 hectáreas. Es decir,
Eso está ahí ya. Entonces, esas dos grandes convenciones, la de cambio climático y la de biodiversidad, que tienen alcance mundial, ya funcionan, ya están definidas, se sigue trabajando, se van a seguir desarrollando, pero son dos escenarios que han venido para quedarse, que ya vienen de tiempo atrás y que van a generar esas oportunidades. Y luego el tercer servicio ecosistémico que creo que es fundamental para Castilla-La Mancha es el tema del agua. El tema del agua, porque como os decía antes, las cuencas hidrográficas de Castilla-La Mancha, ya no recuerdo si son 6 las que pasan, o 5 o 6 las que pasan o se nutren muy importantemente en sus cabeceras altas en Castilla-La Mancha. Y estamos dando agua al Levante, damos agua incluso a Andalucía, por supuesto con el Guadalquivir y el Guadiana también. Es decir, tenemos una oportunidad, y bueno, no hablemos del Tajo, que una parte importante se va a ciudades como Madrid. Es decir, hay una oportunidad de conexión del recurso hídrico y de la gestión forestal sostenible con el servicio ecosistémico agua muy importante que también se debería de explorar. ¿Cómo se tiene que vender todo esto? Bueno, aquí hay dos enfoques. Es decir, cuando un gobierno regional o un propietario forestal ha calculado y ha definido y sabe cuál es la métrica, lo que tiene en cantidad en su monte en materia de servicios ecosistémicos, bueno, el propietario, si hace eso, es porque tiene claro que tiene una oportunidad de comercializarlo y, por lo tanto, mejorar la financiación de su gestión. Y esto es justo lo que venimos repitiendo toda la jornada. Es decir, si, como decía Mario antes, si sacar los restos al final me hace perder dinero, no gestiono. O lo puedo gestionar una vez, pero la siguiente ya no, porque ya sé dónde me he metido. Entonces, el mensaje a los propietarios es que si nos metemos en esta nueva dirección de servicios ecosistémicos, lo que abres es una nueva puerta a una financiación complementaria a tu gestión. Y eso sí que te puede dar al final la rentabilidad que necesitabas para el monte. Yo estoy convencido de que eso va a ser así en la mayoría de los casos. Y habrá que ir trabajando y perfilando. Y a los compradores, empresas, ya digo, administraciones públicas que pueden ser compradores también. El concepto de las ciudades, por ejemplo, es ese. Ponga usted €1 en el fondo de externalidades y a cambio lo que usted va a tener es miembro de la alianza, usted participa, usted le va a poder decir a la ciudadanía que está compensando parte de la huella ecológica de su ciudad en los montes y en el medio rural de Castilla-La Mancha, que luego hay despoblación y que luego se nos queman en verano. Bueno, pues vamos a hacer cosas. Pues el mensaje, digamos, la puesta en valor, la proposición de valor es decir, si usted adquiere créditos o certificados de servicio ecosistémico el que sea, usted está contribuyendo a la gestión del territorio y está reduciendo, en este caso, en el caso de Castilla-La Mancha, el riesgo, por supuesto, de pérdida de biodiversidad, etcétera, está contribuyendo a la gestión forestal sostenible y nos está ayudando muchísimo a la principal amenaza que tenemos como comunidad autónoma en su medio natural, que son los incendios. Yo creo que de alguna manera estas dos diapositivas son las últimas, es un poco el resumen de lo que más o menos he venido haciendo. Si puedo ya desde mi posición actual dar algunas recomendaciones y resumir lo que yo estoy viendo últimamente y en mis últimos viajes y demás, con lo que se venía haciendo y con la tarea que tienen en la dirección general los compañeros actuales, tanto Susana como Alfredo y todo el equipo, pues yo diría lo siguiente, es decir, hay que continuar con el enfoque de gestión forestal sostenible, como ha planteado Susana, él lo tiene clarísimo, con la certificación forestal, y dentro de la certificación forestal, donde haya una oportunidad de servicio ecosistémico, hay que usar la herramienta que tenga, o sea, la certificación que nos dé esa herramienta, porque tenemos que llegar al mercado. Hay otros certificados, porque hablaba de FSC y PEF, Pancho ha mencionado Berra, por ejemplo, es decir, que también conviene empezar a explorar en Castilla-La Mancha, conviene medir y saber, tener alguna experiencia para saber cómo funcionan y lo útiles que pueden ser para Castilla-La Mancha. De hecho, Berra, en créditos de carbono, pues tiene el 75 o 76% del mercado voluntario de créditos de carbono. Hay que apoyar la agrupación forestal y aquí ha habido experiencias, yo creo, muy importantes. En el Alto Tajo, las mancomunidades. Cuando digo agrupación forestal me refiero a agrupación a todos los niveles. Las mancomunidades, Mario y Alfredo bien conocéis y nos podríais hablar de lo que se ha hecho en el Alto Tajo y cómo ha funcionado y el efecto positivo que se ha generado, como a nivel de pequeños propietarios. Y ahí es fundamental la llegada de gente fresca, de gente nueva, de gente que tenga la ilusión de emprender, de innovar, de generar negocios nuevos, lo que se llama ahora
llama esto de la economía verde? Bueno, pues hay que emprender, porque lo que se hace en el sector forestal es economía verde. O sea, aquí no se redescubre nada. Lo que hay que hacer es ponerle el marketing. Pero lo que se hace en el sector forestal es bioeconomía, es economía circular y es economía verde. Entonces, hay que invertir en dedicar tiempo y recursos a agrupar a esos propietarios que ellos no saben hacerlo y que hay que meterles en ese mundo abstracto que decíamos. Si es abstracto para Joaquín, o era abstracto para Joaquín hace 2 años, imaginaos para un propietario que está en su mundo y que no sabe nada de esto. Hay que apoyar con incentivos acordes a lo que significa generar servicios ecosistémicos, tanto a propietarios como a esas empresas. Y a día de hoy tenemos la suerte de que hay mucha financiación. No sé cómo vais con los fondos, pero supongo que entre el verano y tal, pues tampoco se habrá gastado todo el dinero. Pero hay financiación de los fondos Next Generation para trabajar ahí. Entonces, ese es un elemento muy importante. Y aquí os doy un dato, una información que se compartió en Milán la semana pasada en la mesa que yo moderaba. Había una representante del gobierno holandés. Y esto es aviso a navegantes. El gobierno holandés, por primera vez un gobierno a nivel europeo, va a hacer un análisis de lo que llamaban allí los harmful incentives, que son los incentivos dañinos, que para ellos es todo lo que tiene que ver con dinero público que se está dedicando a actuaciones que realmente no son beneficiosas para la naturaleza, sino que están generando una inercia contraria. Automáticamente os habrá venido a la cabeza todos los fondos de la PAC. Bueno, pues que sepáis que los movimientos, las corrientes que se están generando a nivel europeo es la de decir, bueno, todo el dinero público que estamos poniendo, a ver dónde lo estamos poniendo, porque a ver si por un lado estamos hablando de incentivar la conservación, la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, y por otro lado nos los estamos cargando, como es, no diré mucho, pero como es muchas veces el caso, o como ha sido el caso muchas veces. Con lo cual, el tema de los incentivos, pues yo creo que hay que prestar especial atención a dónde ponemos el incentivo para que realmente eso sea transformador en esa dirección de servicios ecosistémicos. Calcular y comunicar los datos de superficie gestionada, certificada, verificada, etcétera. Esto es fundamental, sobre todo a nivel gobierno regional y a nivel de aquellas empresas, asociaciones, propietarios que queráis entrar en el sector. Si no medís, si no calculáis y si no se comunica, es decir, si no se hace una promoción de lo que estáis haciendo, si no se demuestra que estáis preparados y que tenéis oferta, pues difícilmente va a venir la demanda. Es decir, no esperéis que vaya a venir una empresa a decir mañana, oye, que os compro 25.000 hectáreas de... Si no lo habéis previamente elaborado, es muy difícil que os lo vayan a comprar. Otra cosa es que lleguéis a un acuerdo para empezar a hacerlo y entre tanto, 1 año, 2 años, 3 años, y se te adelanta por la derecha el vecino de Francia y al final la empresa dice, mira, que me voy a que es que donde te decía que te iba a dar 100 te doy 20 porque los 80 me voy al otro que lo ha hecho más rápido que tú. Entonces, eso es algo yo creo que es muy importante. Todo esto es para conectar con empresas que están comprometidas ya en, como os decía, el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y 2 conceptos que supongo que tenéis claros. Uno, el de responsabilidad social corporativa, que casi ya se ha quedado antiguo ese concepto, y ahora se habla mucho más de ESG. ESG en inglés, Environment, Social and Governance, o en castellano ASG, que es ambiente, aspectos sociales y gobernanza de las empresas. Se tratan de marcos que están ya, son voluntarios, son marcos voluntarios, pero están estructurados a modo de, bueno, pues de estándares, donde las empresas, las corporaciones grandes, Iberia, yo qué sé, cualquier empresa que os podáis imaginar importante, mediana, grande, coge y dice, yo quiero reportar mi sostenibilidad con estos criterios. Bueno, pues esas empresas que hacen eso, como os digo, al final van a llegar a unas necesidades de compensación. Pues a esas empresas hay que acercarse, y esas empresas tienen que estar invitadas a estar en la alianza para conocer lo que se hace aquí. Y luego, bueno, pues lo de visibilizar la alianza creo que es fundamental, y creo que es fundamental que entendáis que la Alianza por los Servicios de los Ecosistemas, aunque sea una iniciativa del Gobierno regional y se lleve desde la Dirección General y la Consejería de Desarrollo Sostenible, es una alianza de todos los actores que estáis en Castilla-La Mancha. Entonces, yo, con el objetivo también de reforzar esa idea, os invito a todos a que llevéis en volandas al Gobierno regional para que eso se materialice. Es decir, si el Gobierno regional se queda solo en eso y le cuesta horrores organizar una reunión y le cuesta horrores que la gente entre en esto, pues al final será algo que se descafeine o que...
Pero si vosotros mismos hacéis un ejercicio de entender la importancia que es estar en una mesa donde estás con empresas importantes, donde estás con gestores, donde estás con inversores, propietarios, y tú tienes tu oportunidad de negocio, ahí hay un cambio trascendental, ¿no? Y es ahí donde yo creo que tenéis que encontraros todos. Y esto era todo lo que quería compartir, ¿no? Así que muchísimas gracias, y no sé si me he pasado mucho de tiempo, pero... Muchas gracias, Félix. Yo creo que ha sido una visión muy interesante de cómo tenemos que crear estas alianzas con todos los agentes y para que esto sea posible. No sé si tenemos tiempo para una pregunta. Hay una pregunta por ahí atrás. Espera que me acerco con el micro. Gracias. ¿Funciona? Ah. Sí. Sí. Que bueno, Félix, me ha gustado mucho tu intervención. La verdad que has tocado temas que creo que hay que poner sobre la mesa. Y mi duda es, tengo dos dudas. La primera tiene que ver con si estamos se está actualmente en proceso de diseñar una metodología para valorar esos servicios ecosistémicos. Mi duda es si luego esto va a entrar en un mercado. Al dar tú un valor objetivo que luego entra a un mercado, ese valor va a cambiar. Entonces, es por si puedes comentar cómo luego a nivel de mercado se va a regular esto. Porque si estamos esforzándonos en dar un valor objetivo objetivo no, porque bajo mi opinión creo que no es objetivo, bueno, esto es otro tema, pero si estamos esforzándonos en dar un valor a algo que luego va a cambiar por cuestiones de la dinámica de un mercado, si existen mecanismos o se están pensando mecanismos para acotarlo de alguna manera. Y luego la segunda, si en esta metodología que se está desarrollando para valorar los servicios ecosistémicos se está teniendo en cuenta la participación de la sociedad, tanto de un propietario como de la población en general. Has nombrado la PAC y me parece que tenemos un buen ejemplo de cómo no incorporar las visiones y las formas de hacer que se tienen a nivel local en este tipo de políticas pueden ser contraproducentes, ¿no? De hecho, uno de los resultados que ha tenido la PAC es ir acabando con las pequeñas explotaciones en detrimento de las grandes, ¿no? Y también hay ejemplos de América Latina, que es donde empezó a fraguarse todo esto de los pagos por servicios ambientales, donde desde Europa se financiaba a países, por ejemplo, como Costa Rica, que es lo que yo más conozco. Y hay ejemplos y experiencias de cómo al final no han sido muy exitosos, y lo que ha hecho es que los productores acaben no creyendo en ello e incluso cambiando prácticas que ellos realizaban por otras que no son tan beneficiosas para la economía local de un territorio. Entonces, resumiendo, mi pregunta son una en relación a los mercados, y la otra si se tiene en mente incorporar todas estas percepciones de la población. A ver, muchísimas gracias por la pregunta, por las preguntas. Con el tema de las metodologías, la metodología está por debajo del estándar que luego te certifica. La metodología es la manera de medir lo que vas a hacer, y luego vendrá una entidad de certificación y certificará, ¿no? Para que pueda ir con un sello al mercado que vaya, certificará que la manera de desarrollar tu cálculo y de demostrar que lo has hecho bien y que estás generando adicionalidad, que no tienes fugas en el sistema, que no tienes doble contabilidad, que consideras aspectos como la población local, etcétera. Es decir, todos esos aspectos de sostenibilidad a nivel de gestión, pueblos indígenas, si los hubiera, o relación con las comunidades, los derechos de los trabajadores y toda la parte ambiental, eso se supone que está en el estándar que te va a certificar. Y entre las cosas que el estándar va a mirar es que haya una metodología que sea creíble, es decir, que no te la hayas inventado tú diciendo, yo es que me levanto por la
las mañanas y cada vez que hago con el tractor así, pues se genera un crédito de carbono y cuando hago para allá pierdo medio, entonces total genero medio. No, o sea, ¿dónde está pues el análisis científico, el técnico, el seguimiento, el monitoreo, todas estas cosas? Entonces son como dos cosas que yo creo que es muy importante que os quede claro. Una cosa es la certificación con la que salimos al mercado y otra cosa es la metodología. Metodologías hay muchas, hay varias, y de hecho los sistemas están reconociendo a día de hoy que tú puedas certificarte por varias metodologías siempre que sean creíbles. Y de hecho hay sistemas que no pueden certificar todavía porque efectivamente se plantea un ejemplo nuevo de gestión donde no hay una metodología que funcione para eso. Por ejemplo, esto con Alfredo lo habíamos hablado muchas veces, el tema del carbono evitado a la atmósfera en Castilla-La Mancha como consecuencia de nuestra acción de gestión forestal y tratamientos selvícolas preventivos asociado a toda la información histórica que tenemos en estadísticas. Entonces, de ahí nosotros podríamos sacar una metodología, seguir los pasos del desarrollo de la metodología que nos pidan los sistemas de certificación, Verra, por ejemplo, y decirles, oye, que en Castilla-La Mancha, cada vez que alguien me dé dinero por una hectárea de tratamiento selvícola desde el sector privado, que sepa que me está ahorrando tantas toneladas de carbono en caso de que haya un incendio, porque el incendio ya no va a ser de 20.000 hectáreas, va a ser como mucho de 500. Entonces, esa metodología no está desarrollada y la podríamos desarrollar. ¿Qué elementos tienen que tener esas metodologías? Eso sí que existen unos estándares en las propias entidades que desarrollan las certificaciones y establecen aspectos como lo que decías, ¿no? Que sean socialmente adecuados, etcétera, etcétera. Y en ese sentido yo pues estoy convencido de que se intenta trabajar con el mejor estándar posible, aunque no sea perfecto, pero esto es un proceso ya de mejora continua. Y me vas a perdonar, pero se me acaba de olvidar la segunda pregunta. ¿Qué? Lo de los mercados de carbono, que si va a haber o se está pensando en acotar ese precio que se le da a un servicio ambiental o va a estar sujeto a las especulaciones. No, a ver, yo tal y como veo ahora mismo el tema, es decir, aquí hay dos escenarios también que conviene diferenciar, ¿vale? Y hablo desde porque todos estamos un poco aprendiendo todavía en esto y cuando hablas, hay mucha gente que usa la palabra la financiación de los servicios de carbono y vas allí y realmente están diciendo, o sea, lo que te quieren decir es que hay gente que tiene 300 millones de euros que los quiere poner en la mesa en proyectos verdes. Y dices, ya, pero esto no es lo que yo entiendo por producir servicios ecosistémicos. O sea, que sí, que se pueden producir, pero los que ya están produciendo servicios ecosistémicos lo que necesitan es que alguien les compre, entre comillas, o que alguien les compense lo que ya producen, que es otro concepto distinto, ¿no? Entonces, hay mucha todavía por recorrer, pero con el tema del precio del carbono, esto es un mercado y como mercado, pues los precios subirán o bajarán. ¿Dónde puede estar la especulación? En aquellos que quieren retener créditos de carbono, que quieren comprar muchos créditos, retenerlos, esperar que el precio suba. Como los plazos para cumplir con los objetivos globales de reducción de emisiones se van acortando, si yo a día de hoy compro muy barato, yo qué sé, 1 millón de créditos de carbono, pues y vosotros no habéis hecho los deberes, dentro de 2 años vendréis a buscar como locos créditos de carbono y yo los compré a 10 y te los venderé a 100. Entonces eso puede pasar. A día de hoy no creo que haya un mecanismo que lo esté regulando. Y por otro lado está la oportunidad de que esa propia, entre comillas, libertad del mercado haga que esos 4 euros de palancares, que es el precio como de partida, ¿no? Porque al principio os decía 46 euros no los va a pagar nadie, ¿no? Yo creo que no va a pagar nadie 46 euros por los servicios ecosistémicos de palancares a día de hoy, pero 4 ya sabemos que sí. Por 4 ya sabemos que hay gente que está dispuesta. Bueno, pues a lo mejor mañana, con ese concepto que defendió también Alfredo en la Ley de Montes, de que los servicios ecosistémicos son aprovechamientos forestales, la administración lo que puede hacer es licitar los servicios ecosistémicos. Y entonces tú me das 4, pero tu vecino me da 6, con lo cual el precio al final que se queda es el de 6. Entonces esa libertad de mercado, os pongo el ejemplo desde la administración, pero podría ser desde un particular, ¿no? Yo soy un particular, genero créditos de carbono y si tengo 3 compradores, pues el año pasado a lo mejor lo vendía a 4, pero una vez que te has enterado de que el año pasado se vendía a 4, mañana te viene un comprador que te paga 10 y entonces se lo vendes a 10. Esa libertad de mercado yo creo que es muy interesante y es una oportunidad tremenda para el sector y nos debe poner a todos los que vais a hacer gestión, los que vais a hacer proyectos en esto, con el chip de empresarios. O sea, aquí tenemos que hacer todos un ejercicio. Los que no lo hayáis hecho,
Los que no lo hayáis hecho y no os pongáis corbata, empezad a poneros corbata en la mente, o sea, luego vestid como queráis, pero hay que ir con mentalidad ya no de, si me permitís el símil, no de ecologista, de defensor de la naturaleza y del monte, que también eso ya se supone que va dentro, sino de cómo hago rentable esto. Porque si no es rentable, como decía Mario, aquí, chico, que venga otro al negocio. Y la oportunidad que tenemos es la de que se incorpora una nueva variable que antes no existía, que son los servicios ecosistémicos, y que esta región produce en cantidad. Y que además es muy importante que esté asociado al lucro cesante, es decir, que produces porque dejas de hacer otras cosas. Producimos biodiversidad porque tenemos que hacer una serie de actuaciones para que esa biodiversidad esté, y a veces pierdo dinero en producción. Entonces, esos conceptos los tenemos que incorporar como gestores y saber venderlos. Y yo creo que me callo, porque como siga no...